Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, cerramos esta semana con el último pensamiento introductorio, pero que nos da a nosotros mucha seguridad, porque viene de Dios. Y nos la dejó el apóstol Pablo cuando le escribía a la iglesia de Filipos, que estaban angustiados porque no tenían con qué comer y con qué vivir y estaban como empobrecidos. Sencillamente les dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si este pensamiento bíblico citado por el apóstol Pablo no les conmovió a estos gálatas perezosos, no convence a nadie. Y la idea es que convenza al mundo entero que Dios es un Dios bueno, que para siempre es su misericordia, que a Él no le cuesta nada, absolutamente nada dar, porque es su naturaleza, una naturaleza dadivosa. Por eso Él suplirá. Hijo, hija que está en sintonía de tiempo con Dios, Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Párese firme y comience con lo mínimo. Tenga una iniciativa. ¿Cuánto tienes? Pues con esto yo voy a empezar a hacer esto, pero la iniciativa pídasela a Dios, al bendito Espíritu Santo, que Él le diga cuál es su iniciativa y se la apruebe, y usted con eso que no tiene, sin una cosita poquita, mañana va a ser un magnate. ¿Por qué? Porque estás confiando en el proveedor de todo, nuestro Padre Celestial. Mire, hijos, todos los que tenemos un automóvil, hemos aprendido que al lavarlo podemos descubrir detalles sobre el que antes pasamos por alto. Eso me sucedió una semana, un día, mientras lavaba mi vehículo, me di cuenta que un amante de lo añejo había arrancado el logo metálico de la marca del automóvil. Es sabido que estos se venden por algunas monedas a otra persona que también sufrió el mismo robo. Probablemente me lo habían quitado varios días atrás y yo ni me había percatado. La práctica del aseo y la limpieza no solo cumple la función de quitar la suciedad, sino también de evaluar las pérdidas y descubrir nuevos daños. Lo mismo sucede cuando tomas un tiempo para asear a tu mascota y notas esa llaga que estuvo oculta desde hace mucho tiempo. O cuando dedicas una tarde para arreglar las envejecidas plantas de tu casa, descubriendo alguna plaga indeseable. Sin embargo, la cosa se pone peor cuando hablamos de las plagas del alma y las manchas del corazón. Debemos tomar una lupa y mirar bien. Hebreos 12:15 nos dice: poniendo nuestra conducta bajo el microscopio, no conformándonos con una supervisión pasajera y superficial del pecado en nuestras vidas. Muchas veces nos acostumbramos a convivir con actitudes que demuestran que algo anda mal, pero nosotros hacemos la vista gorda, mirando para otro lado o tratando la situación de una forma liviana.
solo para darnos cuenta generalmente tarde que ese pecado siempre estuvo allí y nosotros no hicimos nada. Por esa razón el apóstol Pablo recomendó en Romanos 12:11, no seáis perezosos en lo que requiere a diligencia. Así como en la antigüedad las personas debían lavarse las manos, óigame bien, y los pies cada vez que comían o entraban a una casa, aunque se hubieran aseado antes de salir de su propio lugar de residencia, de la misma forma el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que debían limpiar sus corazones por medio de su palabra, la cual, al igual que el agua, nos lava y nos refresca mientras transitamos el desierto en este mundo. En este primer segmento analicemos algo muy interesante. Teniendo en cuenta que los triunfadores se fijan metas y se concentran para alcanzarlas. Porque si no hay un punto fijo donde llegar, no salen nunca. Pero el que piensa a dónde va, sabe a dónde va a llegar. Las personas de éxito son como el águila. Ponen la mirada en una meta específica y definida y concentran todas sus energías y sus sentidos para alcanzarla. Los triunfadores conocen muy bien el peligro de distraerse con otras opciones que van surgiendo en el camino. Por más interesantes que éstas sean, nunca pueden ser más importantes que lo que ya está definido y lo que se han depositado recursos valiosos. Hijos y hermanos míos en Cristo Jesús, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo le parece semejante palabra de Pablo dirigida a la iglesia de Filipos? ¿Cómo le parece? Una vez más, el mensaje de Pablo a los filipenses nos pone en la perspectiva del águila. Las personas de fe viven triunfantes porque no se distraen recordando las experiencias del pasado. El pasado es pasado, eso ya quedó allá atrás. Sino que avanzan hacia la conquista de ese premio extraordinario más conocido como el supremo llamamiento de Dios. Tenemos que concentrarnos en lo que realmente queremos ser y alcanzar. Es la concentración profunda la que permite que los sueños dejen de ser sueños y se hagan realidad. La concentración puede ser la línea divisoria entre la vida y la muerte. Proverbios 4:25 nos dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus palabras hacia lo que tienes delante. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En ese orden, mis amados, hoy en día el mundo se desconcentra fácilmente. Ay, cuando yo tenía, pero ya no tiene. Y pensando en lo que tenía.
La tecnología es un avance precioso y valioso, pero mal empleada o usada sin un propósito importante, no es más que un instrumento para perder el tiempo y destruir vidas. Ya ha acabado con miles de personas, la mayoría de ellas niños, adolescentes y jóvenes. Óigame, jovencitas lindas que están en sintonía de tiempo con Dios. La concentración es fundamental en todos los aspectos de la vida. Muchas personas no se concentran cuando están conduciendo su vehículo, aunque miran hacia adelante. Con la mano libre usan el teléfono, celular o la computadora, las noticias sobre accidentes que esta causa son reiteradas. Óigame, las noticias sobre accidentes por esta causa son reiteradas. La concentración puede salvar la vida de una persona, darle el mejor trabajo, la mejor idea, con la misma seguridad, óigame bien, con la que actúa el águila. Recuerde que el nivel de éxito de una persona es directamente proporcional al nivel de concentración con la que realice su trabajo. Hablemos entonces de la concentración de un águila llamada David. Davidcito, el que venció a los gigantes, sí señor. Focalizar a su enemigo y derribarlo. Ese fue el objetivo que David se propuso alcanzar y en ello fue determinante su concentración. Si se pone a pensar, ¿será que si lo derribo es semejante tonto tan grande? Ay, yo no sé, me da como miedo, yo tan chiquito que soy. No, él iba a la F. Eso es de una vez. Llamémoslo por su nombre. Goliat era la presa que el águila David tenía para derribar y matar. Ya estudiamos esta historia en su primera parte cuando el pequeño israelita le dijo a Saúl que él iría a enfrentar al paladín filisteo. Ahora miremos el momento del enfrentamiento. Primero conocimos a David como todo un valiente, decidido a no dejarse atemorizar por el horrible y encolerizado Goliat. Es tiempo de verlo como un cazador experimentado concentrado en su presa. Su concentración se observa en todas las etapas de un proceso durante el cual no perdió la perspectiva de su objetivo. Ese gigante tiene que caer. Primera de Samuel, en el capítulo 17, versículo 40, nos dice lo que hizo a manera de preparación y cómo se acercó muy concentrado al filisteo. No permitió que nada lo distrajera porque él sabía que cazador que no se concentra en la presa se vuelve presa de la presa. Goliat también avanzó hacia David acompañado de su escudero. Cuando miró su apariencia de joven indefenso, lo tuvo en poco. Se burló de él y amenazó con echar su carne a las aves y a las bestias. Aún así, el pequeño guerrero no se desconcentró para nada. Con una honda de cuero muy usada, una piedra lisa y una confianza inquebrantable en su Dios todopoderoso, óigame, David presentó a Goliat y a las hordas filisteas al Señor de los ejércitos, cuyo nunca
óigame, como nunca su nombre ya habían blasfemado lo suficiente, haciendo la declaración de victoria anticipada que solo puede surgir de alguien con un corazón de águila enfocado en su misión, óigame, y su objetivo. Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, óigame, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Qué autoridad tomada por el chiquitín contra el gigante! Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Consideremos el secreto de éxito encerrado en estas palabras y que ratifican la importancia de la concentración. La gente concentrada tiene una estrategia. En el nombre de Jehová de los ejércitos, óigame, tiene un día definido para hacer las cosas. Hoy. Y también tiene un plan para aprovechar al máximo el tiempo. Te venceré y te cortaré la cabeza y haré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y así sucedió, porque el que está concentrado tiene clara su meta, habla con poder y actúa, óigame bien, con poder en el nombre del Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, óigame pues, y la tiró con su honda, e hirió al filisteo aquí en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Claro, ellos estaban respaldados por un grandote. Ay, el muchachito estaba respaldado por el más grande de todos los grandes, nuestro Padre Celestial. Aleluya. Como se percibe en este texto, una persona concentrada se da prisa, fija la mirada en su objetivo, usa los recursos que tiene a la mano y se asegura que la tarea se realice completamente. Usted puede cambiar el panorama de su vida y de su familia concentrándose en lo que hace para lograr sus metas y trabajando en el nombre del Señor Jesús. Las personas con corazón de águila se concentran para bendecir a su familia, ¿cómo no? Sacar adelante sus estudios, hacer buenos negocios
y administrar bien sus finanzas. Nuestras batallas ya las ha ganado el Señor, pero tenemos que concentrarnos como el águila para apropiarnos de esa victoria. Hijos, la concentración es fundamental para triunfar. Aunque todo en derredor se oponga, Jesús estuvo siempre tan concentrado en su misión redentora que en las bodas de Caná le dijo a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Los cuervos se distraen en cualquier ruido. El águila concentra toda la capacidad de sus sentidos para que la presa no se escape. Usted logrará sus objetivos si evita distraerse. Es importante, mis amados, para lo que hemos estado narrando, el aprendizaje continuo. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Entonces, ¿esto qué es? Sencillamente, el aprendizaje continuo es un principio de vida. Es un principio de vida. Tenemos que capacitarnos cada día más. Y más en los últimos tiempos, que están saliendo multitud de enseñanzas fabulosas, pero tienen un propósito: robar, matar y destruir, porque al desgraciado le queda un cuarto de hora para ser lanzado al lago de fuego y azufre, donde va a estar con la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Por eso el aprendizaje continuo es el antídoto contra el estancamiento. El que se estanca, pierde el partido. Entonces, mis amados, el contenido de Proverbios debe ser recibido únicamente por aquellos que no tienen conocimiento de un tema o que teniéndolo no lo han puesto en práctica. Pero no es así en la perspectiva de Dios. Óigame pues. Generalmente se instruye al ignorante, sin embargo, el proverbista habla de instruir al sabio. Si el sabio tiene que aprender, claro, ¿cuánto más el que no lo es? Una cosa es el conocimiento y otra cosa la sabiduría. El primero equivale a la información recibida. La segunda, a la habilidad sobrenatural para aplicarla adecuadamente. La sabiduría prolonga la vida. La persona no sabia es insolente y su destino es un sufrimiento. Para alcanzar altos niveles de sabiduría es necesario mantenerse en un aprendizaje continuo. Pregunta: ¿y qué es aprendizaje? Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere un cambio relativamente permanente en el comportamiento que refleja una adquisición de conocimiento o habilidades a través de las experiencias. Este proceso puede incluir, por ejemplo, el estudio, la instrucción, la observación y la práctica. Se aprende mediante el estudio disciplinado o de la experiencia. Cuando una persona aprende algo
lo demuestra en el cambio de su conducta o con una señal física. Por ejemplo, si está aprendiendo a manejar la bicicleta, se le nota porque tiene raspada en las rodillas. El aprendizaje pleno de algo se consolida con la práctica continua, y los que verdaderamente dominan un área es porque siempre están adquiriendo un conocimiento adicional sobre la misma. Aprender es requisito para brillar. En Daniel 12:3 nos dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Llegarán al entendimiento en un campo específico. Requiere aprendizaje. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Finalizamos por hoy. En este sexto segmento aprendamos el aprendizaje del águila. Mejor, le cambio la palabra aprendamos porque queda mucha redundancia. Comprendamos o meditemos en el aprendizaje del águila. El águila es enseñable, ¿saben? Su capacidad de aprendizaje es evidente desde que es aguilucho. En el nido aprende a identificar a sus progenitores y, como vimos en el capítulo sobre la alimentación exclusiva, también a comer. Sus primeras lecciones las recibe pico a pico de papá águila o mamá águila. Su aprendizaje continúa recibiendo instrucción para volar, aprendiendo estrategias para detectar a sus enemigos y cuidarse de ellos. En otra etapa de madurez le toca aprender a buscar su propio alimento para sobrevivir. Algo inmerso en la naturaleza del águila le impulsa a explorar nuevos ambientes, consciente de que lo más esencial de su vida se encuentra en las alturas. Se esfuerza cada vez más para transitar por encima de las nubes. En su intención de pasar de una montaña a otra más alta, es posible que se encuentre con algunos tropiezos, pero aprende a detectarlos y la próxima vez ya sabe cómo evitarlos. Por eso nada le impide alcanzar su propósito de mantenerse en lo más alto. La falta de conocimiento nos lleva al fracaso. Y este es un título muy interesante. La falta de conocimiento nos lleva al fracaso. Así como el águila está en constante superación, toda persona tiene que prepararse para triunfar. Esta es una decisión individual como las otras decisiones que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Un triunfador siempre se está perfeccionando. Se interesa genuinamente, no solo por su trabajo, sino también por su cultura. En una empresa quiere aprender informática y técnicas de liderazgo, quiere mantenerse actualizado, conversar sobre los nuevos proyectos, desarrollar su personalidad para poder trabajar mejor en grupo. El que hace esto mantiene lejos de sí el riesgo de fracasar, porque el aprendizaje continuo es el antídoto contra el estancamiento. Todo el que hace las cosas bien debe superarse para hacerlas mejor. Les repito esta parte, pero grábenla, hijos. Todo el que hace las cosas bien
debe superarse para hacerlas mejor. La meta del aprendizaje es la perfección. Si dejas de aprender, corres el riesgo de olvidar lo que sabes. Y si lo que sabes no lo compartes, has perdido la razón para vivir. La falta de conocimiento lleva a la perdición. En Oseas 4:5 leemos lo que sucede cuando no se tiene conocimiento de algo, cuando no hay cultura, cuando no se es enseñable. Tropezamos de día y de noche. Este tropiezo se ve reflejado en un mal negocio, en la inadecuada administración de los recursos y en todo aspecto de la vida. Pero, en general, el versículo 6 concreta las consecuencias de la falta de conocimiento y, más aún, la falta de preparación en cuanto a las normas de Dios. ¿Qué dice la palabra? El mismo Dios dando referencia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo le parece? Líbranos, Padre. Hasta aquí llegamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Termino este programa con una satisfacción tan grande, porque muchas personas en Cúcuta, Colombia y el mundo entero aprendieron fundamentos que los llevan a un verdadero triunfo. Con dos palabritas, grábenlas o escríbanlas. Número 1, dependencia absoluta de Dios. Segunda palabrita, obediencia a su bendita palabra. Yo hablo de palabritas y no, son frases. Obediencia a la palabra, dependencia de Dios. Pero practíquenlo, hijos, vívanlo, enséñenlo a sus hijos. Papi, ¿será que yo puedo comprar la bicicleta? Papi, recuerde que nosotros dependemos de Dios. Qué respuesta tan sabia del papá. ¿A qué lleva a ese muchacho? A doblar sus rodillitas. Señor, así como mi papá me ha enseñado que dependa de ti, yo quiero que para mi cumpleaños o para mi Navidad o para tal época que sea, me llegue la bicicleta. ¿Será que Dios se le olvida? ¿O será que Dios es sordo? No, Él está viendo el sentido espiritual que le está poniendo por el conocimiento que ha tenido, pero también ha activado el conocimiento. Pero hay personas muy inteligentes que se quedan esperando que la inteligencia trabaje por ellos. No, nosotros tenemos que trabajar por la inteligencia que Dios nos ha dado y actuar con esa inteligencia sabiamente para lograr los deseos de nuestro corazón. ¿Quién lo dijo? El Señor. En el libro de los Salmos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. El deleite con Dios es leerlo, estudiarlo, conocer, atender mucho los predicadores cuando leen, cuando predican, cuando están en el culto. Y eso los lleva a un deleite. Ir a culto es delicioso.
Estar reunido con hermanos que están enseñando y que están hablando, eso es hermoso. Ahí está el deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Hasta aquí llegamos, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Próxima semana vendrá otro tema que les va a hablar. Y estoy pensando en ustedes, parejas lindas, que Dios las ama tanto y también necesitan tener conocimiento, porque hay muchos que creen que porque ya llevan 40 años de casados ya están hechos. Están deshechos. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a andar como un par de tontos. No, ¿y dónde está el amor? No, hay que amar a esa compañera que nos dio el Señor. Y esas compañeras idóneas, óigame bien, nos aman a nosotros sin remedio, sin exigencias. Nos aman porque el amor de Dios está en la idoneidad de ellas. Pero hay algunos cabezones que, como yo soy la autoridad, entonces yo mando, grito y... Está perdiendo, hijo. Está perdiendo. Ame a esa esposa. Lo vamos a ver la semana entrante. Padre, te doy gracias por este tiempo que hemos tenido hoy. Y bueno, hemos tenido esta semana. Y estoy seguro que estas personas lindas de Cúcuta, Colombia y el mundo entero, hasta donde llegan las plataformas, han aprendido algo para verdaderamente tener una vida triunfante en todo lo que emprenden por Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Adelante.